Estas dos líneas que se cruzan representan el cambio de política monetaria más peligroso que hemos visto en años. Esta línea representa la probabilidad de que la Reserva Federal suba su tipo de interés en 2026 basándose en las expectativas del mercado de bonos. Y esta línea representa la probabilidad de que la Fed recorte su tipo de interés en 2026. Lo que este gráfico nos está indicando es que las subidas de tipos, que ni siquiera estaban contempladas a principios de este año, son ahora el escenario más probable para el resto del ejercicio. Y si estas expectativas son acertadas, van a tener consecuencias de gran calado para la economía de Estados Unidos. Porque justo mientras esto sucede, también estamos viendo a economistas por doquier hablando cada vez más sobre una potencial recesión. En particular, un economista de Moody's publicó este gráfico que se volvió viral, mostrando la probabilidad de que se produzca una recesión en los próximos 12 meses, igualando el nivel que registraron todas las recesiones anteriores desde la década de 1960. Si la Reserva Federal finalmente sube los tipos de interés en una economía que ya está al borde de una contracción económica, entonces puede que estemos a punto de presenciar una transferencia generacional de riqueza. Los inversores que sean capaces de gestionar este cambio con éxito tienen la oportunidad de crear verdadera riqueza en el mercado durante los próximos años. Y vamos a mostrarles por qué está ocurriendo esto y cómo pueden prepararse para posicionarse por delante de los demás. Cuando la Reserva Federal sube su tipo de interés, se eleva el coste de los préstamos en toda la economía. Los bancos dejan de conceder crédito y con el tiempo la economía se desacelera o incluso se encamina hacia una recesión. Es un mecanismo muy simple que hemos visto repetirse una y otra vez a lo largo de la historia. Cada vez que la Reserva Federal sube los tipos de interés, ha conducido casi sistemáticamente a una recesión, como muestran estas barras grises que vemos aquí. Ahora bien, usted podría preguntarse, ¿por qué la Reserva Federal subiría los tipos de interés en este momento si la economía ya parece estar al borde de una recesión justo ahora? Veamos. La Reserva Federal, que como recordatorio fue fundada en 1913, tiene una manera de funcionar que está bastante desalineada con la economía que enfrentamos hoy en día. Observen, la Fed mantiene un enfoque relativamente simple, con dos objetivos principales: mantener el desempleo bajo y mantener la inflación controlada. Hoy, si miramos el desempleo en Estados Unidos, es cierto que ha estado aumentando durante los últimos 2 años, algo que lleva a muchos economistas a creer que nos dirigimos poco a poco hacia una recesión. Pero en términos absolutos, la cifra de desempleo sigue siendo en realidad bastante baja. Se mantiene en los niveles más reducidos desde la década de 1970 y en cualquier caso está lejos de los niveles que suelen observarse durante las recesiones económicas. Por tanto, basándonos en el número al que presta atención la Reserva Federal, el nivel de desempleo en realidad es perfectamente aceptable hoy. El problema, sin embargo, es que esta cifra no refleja la calidad del empleo. Y aunque el desempleo pueda ser bajo en términos históricos, cuando miramos un poco más en profundidad, vemos que la calidad de los puestos de trabajo es, en muchos casos, pésima. Una encuesta reciente muestra que solo el 27% de los graduados universitarios en Estados Unidos creen que ahora es un buen momento para encontrar un trabajo de calidad. Un descenso enorme frente a aproximadamente el 75% en 2021. De hecho, es un nivel que no se veía desde 2011, poco después de la gran crisis financiera, cuando la tasa de desempleo real era mucho más alta que la actual. Lamentablemente, esto no es algo que la Reserva Federal tenga en cuenta a la hora de fijar su política monetaria, lo que podría estar anticipando un escenario potencialmente grave. No importa si el estadounidense medio tiene un empleo que no le permite pagar el alquiler ni tener un techo, ni si genera ingresos suficientes para comprar comida.
La única métrica que realmente importa a la Reserva Federal en su doble mandato es si hay o no un empleo. Y así es exactamente cómo se llega a una lectura de la confianza del consumidor que acaba de marcar mínimos históricos. Mientras tanto, escuchamos a Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, afirmar que la economía de Estados Unidos va como un cohete, porque según los criterios de la Fed, no hay nada de qué preocuparse respecto a su primer objetivo de garantizar la solidez del mercado laboral. Por el contrario, aumenta la inquietud en torno a su meta de estabilidad de precios. Este es el PCE subyacente, indicador que representa, según la propia Reserva Federal, su métrica de inflación favorita. La Reserva Federal tiene un objetivo de inflación del 2%. Y este PCE subyacente ha estado por encima de ese objetivo durante 60 meses consecutivos. Es cierto que durante los últimos años venía descendiendo, lo que parecía una señal prometedora, pero ahora hay indicios claros de que está empezando a girar al alza. Y de hecho, podemos observar que cada vez que la inflación ha repuntado de forma sostenida a lo largo de la historia, la Reserva Federal ha acabado subiendo los tipos de interés en todos esos casos. Y esto, por cierto, ha ocurrido independientemente de quién estuviera al frente de la Fed. En la década de 1970, Arthur Burns era el presidente de la Reserva Federal y recibió una fuerte presión de Nixon para bajar los tipos, pero los niveles más altos de inflación le obligaron, aún así, a subirlos. Y lamentablemente, pensamos que existe una probabilidad bastante elevada de que esto vuelva a ocurrir hoy, porque si ampliamos un poco la perspectiva e incorporamos el precio del petróleo sobre la inflación, vemos el impacto tan significativo que tiene el crudo sobre la inflación en Estados Unidos. Es algo que la mayoría de la gente ya conoce bien, pero lo realmente importante aquí es que todavía no hemos visto reflejado el impacto completo del reciente repunte del petróleo en las cifras oficiales de inflación que sigue la Reserva Federal. En otras palabras, es muy probable que el PCE subyacente continúe moviéndose al alza siguiendo la evolución del precio del petróleo. Dicho de otro modo, la Reserva Federal está a punto de enfrentarse a un problema serio a medida que los datos de inflación comiencen a recalentarse como resultado de unos precios de la energía más altos. Y por otro lado, parece que la Fed está ignorando por completo la debilidad real que existe en la economía de Estados Unidos, simplemente porque las cifras de paro en la superficie siguen pareciendo positivas. Creemos que esto aumenta cada vez más la probabilidad de que la Reserva Federal acabe subiendo los tipos de interés hacia finales de 2026, a pesar de la debilidad subyacente que estamos viendo en la economía. Unos tipos más altos empujarían al alza los tipos hipotecarios, haciendo la vivienda aún menos asequible en un momento en el que muchos sueldos apenas permiten cubrir los gastos básicos. Pensamos que esto podría llevarnos a un periodo bastante oscuro, especialmente para el consumidor estadounidense, que lamentablemente causará mucho sufrimiento. Ahora bien, cuando uno observa el S&P 500 a lo largo de la historia y ve lo que suele ocurrir durante las contracciones económicas, no ha salido muy bien parado. La caída media del índice en una recesión es de alrededor del 30%, lo que puede resultar bastante duro. Aún así, estos momentos no son los mejores para entrar en pánico. De hecho, suelen ser las mayores oportunidades de inversión para los particulares de cara a entrar y comprar el mercado. Comprar un simple fondo indexado del S&P 500 de bajo coste en plena recesión ha proporcionado una y otra vez algunas de las mayores rentabilidades de inversión, y no hay razones para pensar que esta vez vaya a ser diferente. Pero hay un factor aún más importante a tener en cuenta en todo esto, y no es otro que el propio timing. En junio de 1999, por ejemplo, la Reserva Federal comenzó a subir los tipos de interés. El mercado de valores no alcanzó su techo hasta 9 meses después, y no fue hasta 18 meses más tarde cuando la economía entró realmente en recesión.
En esta ventana de 9 meses, por cierto, vimos cómo el Nasdaq 100 duplicaba su precio mientras el sector tecnológico estaba en plena euforia de la burbuja de Internet. Hemos visto esta cronología repetirse una y otra vez a lo largo de la historia. De aproximadamente un año entre el momento en que la Reserva Federal sube los tipos de interés y el momento en que eso empieza a impactar de forma contundente tanto en el mercado de valores como en la economía. Y esto está respaldado por numerosos estudios académicos. Por tanto, hoy esto significa que incluso si la Reserva Federal comenzara a subir los tipos de interés en septiembre de 2026, por ejemplo, puede que no sea hasta junio de 2027 cuando eso impacte realmente en el mercado de valores. Y podría no ser hasta septiembre de 2027 cuando empecemos a sentir de verdad el impacto económico sobre el terreno. Así que, en nuestra opinión, existe una ventana temporal en la que el mercado de valores podría seguir comportándose de forma excepcional, y más concretamente, en la que la euforia en torno a la inteligencia artificial puede seguir intensificándose con el paso del tiempo, de forma muy similar a lo ocurrido en 1999. Estamos viendo cantidades ingentes de dinero fluir hacia este sector, impulsando subidas explosivas en múltiples acciones. En este momento, nosotros tenemos aproximadamente el 50% de nuestra cartera en juego de mercados, posicionada para aprovechar la coyuntura en 3 sectores diferentes que son beneficiarios directos de la IA. Tenemos exposición a algunas compañías increíbles en el sector de la energía nuclear, que cada vez se está utilizando más como fuente de energía para alimentar la IA. Tenemos exposición a algunas acciones de infraestructura energética que están expandiendo sus operaciones de forma masiva con el fin de absorber el enorme aumento en el uso de electricidad de los centros de datos. Y por último, mantenemos acciones en la industria de metales básicos. Los metales básicos son componentes absolutamente clave para construir cualquier infraestructura asociada a este auge tecnológico. Nuestro proceso de selección de inversiones capturó 129 posiciones ganadoras en 2025, con una rentabilidad media del 16,3%. Por el lado contrario, tuvimos 97 posiciones perdedoras, con una pérdida media del 4,6%. Si usted asume que cada posición está ponderada al 3% de la cartera, esto en total proporciona aproximadamente una rentabilidad anual del 50% en 2025. Dicho esto, no podemos ofrecer ninguna garantía de que esta estrategia continúe con éxito, pero nuestro equipo de inversión trabaja día tras día para asegurarse de que así sea. Estamos concertando consultas estratégicas gratuitas y personalizadas que usted puede reservar haciendo clic en el enlace del vídeo. Si usted está buscando llevar su proceso de inversión al siguiente nivel, esta es una conversación breve en la que podemos ver cómo ayudarle. Al ser completamente gratuitas y disponer únicamente de un número limitado de plazas, debido a que las realizamos de forma personal, estas sesiones se van a completar muy rápidamente. Así que si de verdad está interesado, haga clic en el enlace de abajo y solicite su llamada ahora. Esperamos verle pronto. Gracias por seguirnos.